Pero ¿y si todo lo que acabas de ver en esa audiencia no fuera solo otro choque político, no solo otro intercambio de argumentos, sino el momento en que una sola declaración empezó a desmoronarse y revelar algo mucho más grande de lo que cualquiera esperaba? Porque cuando Sheldon Whitehouse comenzó a hablar, no levantó la voz, no interrumpió, y no intentó dominar la sala. En lugar de eso, hizo algo mucho más efectivo. Bajó el ritmo y se enfocó en una sola afirmación, una sola explicación, un solo detalle que no terminaba de encajar. Delitos es porque Trump estaba cometiendo delitos y había fundamentos suficientes para llevar a cabo la investigación de esos delitos. Y de hecho, en todos los casos que conozco, en los que se permitió que esos casos llegaran a juicio, el presidente fue declarado culpable. Así que no podemos permitir que la narrativa de la politización simplemente elimine la idea de que este tipo fue investigado y procesado por delitos porque cometió los delitos. Una vez que partes de la idea de que Trump no es un criminal, sino una víctima, entonces tienes que inventar la conspiración que lo victimizó. Y una vez que has difundido esa conspiración, entonces tienes que encontrar quiénes son los conspiradores. Así que luego tienes que ir tras los agentes del FBI y la gente del Departamento de Justicia para sostener esa teoría. La manera en que eso terminó en la Rusia soviética fue con juicios espectáculo de los individuos que supuestamente están en la conspiración. La manera en que eso termina en la América de Trump es con agentes y fiscales obligados a salir en purgas masivas. Eso bien puede, como ha señalado el miembro de mayor rango Durbin, haber sido impulsado por Kaspatel como ciudadano privado. Así que, partiendo de ese punto, hay 3 razones por las que Kaspatel es sumamente peligroso. Una es todo su comportamiento más extremo. Este es un tipo cuyo juicio es más que cuestionable. Es terriblemente malo. Es espantosamente malo. Tenemos muchas discusiones sobre si su lista de enemigos es realmente una lista de enemigos, y si lo estamos difamando al decir que su lista de enemigos es una lista de enemigos. Esto es lo que él dijo al respecto. Mostró su lista de enemigos y dijo, la cacería comienza mañana. Si no son tus enemigos, ¿por qué empezarías una cacería contra ellos? Él los llamó criminales y mostró una foto de su lista de enemigos. Si los criminales no son tus enemigos, como jefe de la FBI, entonces ¿quiénes lo son? Retuiteé un video donde se le ve cortando las cabezas de personas en su lista de enemigos con una motosierra. Si le estás cortando la cabeza a la gente con una motosierra, ¿acaso no son tus enemigos? Así que inventar que esto no es una lista de enemigos requiere que la gente viva en un mundo de fantasía. Y estas son sus propias declaraciones. Estas no son nuestras acusaciones. Estas son las propias palabras de Patel. Ir tras la gente de los medios, destituir jueces que no están de acuerdo con nosotros, cerrar el edificio o ver del FBI y así sucesivamente. Este tipo es un extremista flagrante con un juicio terriblemente malo. Segundo punto, no sabemos lo suficiente todavía sobre este lío. Hay preguntas realmente abiertas. Nunca en este comité hemos tenido a una persona postulándose para un puesto serio y de alto nivel en la aplicación de la ley que haya testificado ante un gran jurado en un asunto criminal y no sabemos sobre qué testificó. Él tiene derecho a decírnoslo. Esa es la ley básica de la regla 6 del gran jurado. Pero este lado del comité está encubriendo eso completamente. De hecho, no tenemos ninguna declaración de Patel sobre cuál fue su testimonio ante el gran jurado. Y él tiene la libertad de dárnosla. Simplemente no quiere hacerlo. Y los republicanos no le van a decir que lo haga. Así que se sale con la suya. Él se acogió a la quinta enmienda. No puedes acogerte a la quinta enmienda sin una preocupación real y genuina de que puede ser procesado por un delito. ¿Qué delito? Tenemos derecho a saberlo. Nunca hemos tenido a alguien que haya pasado por este comité para un puesto alto en la aplicación de la ley que se haya acogido a la quinta enmienda. Por supuesto que tiene derecho a hacerlo. Tenemos derecho a saber, y por cierto, cuando él ejerce ese derecho. En un procedimiento civil, eso le da derecho al jurado a sacar la inferencia negativa de que lo que está encubriendo en el procedimiento civil. Con su invocación de la quinta enmienda va en contra de sus intereses. Un juez le instruirá al jurado sobre esa inferencia negativa. Y se supone que nosotros no debemos sacar una inferencia negativa en este comité cuando no se nos informa sobre su invocación de la quinta enmienda.
Han salido a la luz todas estas cosas raras desde entonces sobre inversiones en empresas chinas en las Islas Caimán, consolidándose mientras él sería director de la FBI. Si se supone que este tipo debe investigar la intrusión china en nuestras agencias de inteligencia, si estamos tratando de investigar el tráfico de fentanilo chino en nuestro país, ¿por qué queremos un director de la FBI que tiene entre 1 y 5 millones de dólares invertidos en una empresa china a través de una empresa fantasma en las Islas Caimán? Y luego están las conexiones con Rusia. Hablaré de eso al final. No tenemos por qué hacerlo, ya sabes, donde a todo el mundo le gusta decir que son calumnias demócratas. En realidad, acude a los funcionarios designados por Trump que trabajaron con este tipo. ¿De qué nos están advirtiendo? Nos están advirtiendo. John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump, no creía que estuviera cualificado. Me vi obligado a contratarlo. Esa es una recomendación de un colega. Su adjunto, Charles Kupperman. Las ideas de Patel son ridículas. Definitivamente no está calificado para este trabajo, no es de confianza, y es una vergüenza absoluta siquiera considerar a una persona así. Definitivamente, eso es lo que quieres tener en tu currículum como recomendación de un ex supervisor. El fiscal general Barr dijo que Patel prácticamente no tiene experiencia que lo califique para ser subdirector de la FBI, y ahora ha regresado como director de la FBI. Y la directora de la CIA de Trump, Gina Haspel, amenazó con renunciar antes que permitir que este tipo entrara a su oficina como su adjunto. Y si vas más allá de los nombramientos de Trump que nos están advirtiendo sobre este tipo, puedes ir a la última vez que testificó en la corte, que fue en Colorado, esto fue lo que el tribunal determinó sobre él. Que Patel no era un testigo creíble, que su testimonio era ilógico y completamente carente de cualquier evidencia en el expediente. Ok, he sido fiscal general y he sido fiscal de los Estados Unidos. Y he puesto a patrulleros estatales en el estrado y he puesto a agentes de la FBI en el estrado. Si al final de un caso, un juez hiciera hallazgos como estos sobre un testigo de la ley que yo puse en el estrado, habría un seguimiento. Quisiera una explicación de por qué este testigo fue tan increíble que el juez hizo hallazgos así. Sería un problema significativo respecto al desempeño continuo de ese testigo en su cargo. Y aquí tenemos a un tipo que un juez ha considerado completamente increíble en su testimonio, y estamos actuando como si... Y al tirar de ese hilo, lo que comenzó como una respuesta simple empezó a parecer algo cuidadosamente construido, algo que tal vez no resistía un análisis más profundo. Ahí es donde realmente empieza esta historia, no con caos ni confrontación, sino con un momento silencioso en el que el tono cambió y las preguntas se volvieron más difíciles de ignorar. Al principio, todo parecía rutinario. Otra audiencia, otro funcionario respondiendo preguntas, otro momento que probablemente pasaría desapercibido. Pero esta vez había algo diferente en la forma en que se desarrolló el intercambio. Witteusen no se apresuró. No saltó de un tema a otro. Se mantuvo firme en un solo punto, y ese punto era la explicación que dio Patel sobre por qué no podía hablar de su testimonio ante el gran jurado. Patel afirmó que estaba restringido por una orden judicial, una declaración que sonaba legítima, incluso esperada. La mayoría de las personas escucharía eso y seguiría adelante, asumiendo que los límites legales eran reales y obligatorios. Pero Witteusen no siguió adelante. Se detuvo en ese punto, lo examinó, y luego introdujo algo que cambió todo. Según la ley federal, específicamente la regla 6C, un testigo puede hablar sobre su propio testimonio. Eso significa que Patel en realidad no estaba limitado de la forma en que sugirió. Y así, la base de esa explicación empezó a resquebrajarse. Ahora el problema ya no era lo que decidió no decir, sino por qué dio esa razón específica para guardar silencio. Ese cambio convirtió una respuesta rutinaria en algo mucho más serio. Porque cuando una explicación empieza a fallar, todo lo demás conectado a ella empieza a verse diferente. La sala no explotó, pero la tensión cambió. Se volvió más silenciosa, más precisa, más enfocada. Y luego las cosas se complicaron aún más, porque la historia no se mantuvo consistente. Más adelante, cuando el tema volvió a surgir, la explicación cambió. Esta vez, Patel sugirió que la transcripción de su testimonio ya había sido publicada. De nuevo, en la superficie, eso podría parecer una aclaración razonable. Pero cuando la gente buscó esa transcripción, no estaba.
No había registro, no había publicación, nada que respaldara esa afirmación. Ahora ya no había preguntas sobre una sola explicación, sino sobre dos completamente diferentes. Y cuando las explicaciones cambian de esa manera, surge una preocupación más profunda. Ya no se trata solo de confusión o mala comunicación. Se trata de credibilidad. ¿Por qué cambia la versión? ¿Qué se está evitando? Y quizás lo más importante, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Esas preguntas no desaparecen una vez que se plantean. Permanecen y crecen. Porque momentos como este no ocurren de forma aislada. Se conectan con una narrativa más amplia, un patrón que la gente empieza a reconocer con el tiempo. Los críticos de Patel han señalado preocupaciones pasadas, declaraciones de antiguos funcionarios y momentos en los que se cuestionó su criterio o su credibilidad. Ha habido informes que sugieren que algunos que trabajaron con él expresaron dudas sobre sus calificaciones o su capacidad de decisión. En contextos legales, también se han mencionado situaciones en las que su testimonio fue considerado poco convincente. Ahora, es importante entender que estas son críticas y afirmaciones, no hechos establecidos. Forman parte del debate público y han sido discutidas y cuestionadas. Pero existen. Y cuando ocurre un momento como esta audiencia, esas preocupaciones no se quedan en segundo plano. Pasan al frente y añaden peso a la situación actual. De repente, ya no parece un intercambio aislado. Empieza a parecer parte de algo más grande. Y eso es exactamente hacia donde llevó la conversación Víteouse. No se centró únicamente en Patel como individuo. En cambio, amplió el enfoque y dirigió la discusión hacia el sistema en sí. Porque si alguien en una posición de poder, especialmente alguien que dirige una institución tan importante como el FBI, parece dar explicaciones engañosas al Congreso, las implicaciones van mucho más allá de una sola persona. Plantea preguntas sobre supervisión, sobre responsabilidad y sobre si los mecanismos diseñados para controlar el poder siguen funcionando como deberían. Todo el sistema depende de un principio básico, que cuando los funcionarios testifican bajo juramento, dicen la verdad. No una versión conveniente, no una respuesta cuidadosamente elaborada para evitar problemas, sino la verdad. Si ese principio empieza a debilitarse, las consecuencias se expanden. La supervisión pierde fuerza, la confianza comienza a erosionarse y la distancia entre autoridad y responsabilidad se amplía. Esa es la verdadera preocupación en el centro de este momento. Y no terminó ahí, porque comenzó a surgir otra capa de la historia, una relacionada con preocupaciones más amplias sobre la dirección institucional y la seguridad nacional. Han existido debates, preocupaciones y discusiones sobre posibles cambios en la forma en que se estructuran o priorizan las operaciones de inteligencia. Algunos críticos temen que ciertos cambios puedan debilitar la capacidad de monitorear amenazas extranjeras, mientras que otros argumentan que esos temores están exagerados o tienen motivaciones políticas. Independientemente de la postura, el simple hecho de que estas preocupaciones formen parte de la conversación añade otra dimensión a la historia. Ya no se trata solo de responsabilidad interna. También se trata de riesgo externo. Porque cuando las dudas sobre credibilidad se cruzan con preocupaciones de seguridad nacional, lo que está en juego aumenta significativamente. Aquí es donde la historia deja de ser una sola audiencia y se convierte en algo más complejo. Se trata de la dirección de las instituciones, del equilibrio entre poder y responsabilidad y de si los sistemas actuales son lo suficientemente sólidos para manejar estas presiones. Y eso nos lleva a una pregunta aún mayor, una que va más allá de la política. ¿Qué ocurre cuando las personas encargadas de hacer cumplir la ley son las que están siendo cuestionadas sobre su propio cumplimiento de ella? ¿Quién garantiza la responsabilidad en ese nivel? ¿Quién interviene cuando las salvaguardas habituales no parecen funcionar como se espera? Estas no son preguntas fáciles y no tienen respuestas simples. Pero son esenciales porque van al núcleo de cómo funciona la gobernanza. Momentos como este no siempre parecen dramáticos. No siempre vienen acompañados de gritos o resoluciones claras.
A veces se desarrollan en silencio, a través de preguntas cuidadosas y contradicciones sutiles. Pero esos son, muchas veces, los momentos que revelan más. Muestran donde el sistema es fuerte y donde puede ser vulnerable. Destacan la importancia de la transparencia, de la coherencia y de la confianza. Y a medida que esta situación continúa desarrollándose, hay algo que permanece claro. Las preguntas que surgieron en esa audiencia no terminaron cuando se levantó la sesión. Continuaron, influyendo en la conversación y en la forma en que las personas perciben las instituciones involucradas. Ya sea que las respuestas lleguen rápido o lentamente, que las explicaciones cambien nuevamente o se mantengan, el impacto de este momento ya se está sintiendo. Porque una vez que surge la duda, no desaparece fácilmente. Requiere claridad, responsabilidad y tiempo para resolverse. Y hasta que eso ocurra, la historia sigue abierta, sin terminar y profundamente relevante. Ahora la atención se dirige a lo que viene después. ¿Habrá más aclaraciones, más información o una resolución que aborde estas preocupaciones directamente? ¿O la incertidumbre continuará, dejando que las personas saquen sus propias conclusiones basadas en lo que han visto hasta ahora? Esa incertidumbre es lo que mantiene vivas historias como esta. Es lo que impulsa la atención, el debate y el análisis. Y en un sistema que depende de la responsabilidad, ese análisis no solo es inevitable, es necesario. Porque sin él, las preguntas nunca se harían y las respuestas nunca se buscarían. Y eso nos devuelve al inicio, a una sola declaración que no resistió un análisis más profundo. A partir de ese momento surgió una cadena de preguntas, cada una llevando a la siguiente, cada una añadiendo una nueva capa a la historia. Es un recordatorio de que a veces los desarrollos más importantes no provienen de eventos dramáticos, sino de pequeñas inconsistencias que revelan algo más profundo. Y a medida que esta historia continúa evolucionando, esas inconsistencias seguirán en el centro de la conversación, dando forma a cómo se entiende y se recuerda. Si quieres más análisis claros, profundos y atractivos como este, que vayan más allá del ruido y se centren en lo que realmente importa, asegúrate de suscribirte al canal, darle like al video y activar las notificaciones para no perderte nada de lo que viene. Este canal está diseñado para mantenerte informado, con explicaciones directas y fáciles de seguir que te ayudan a entender el panorama completo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video donde analizaremos las historias que otros están ignorando.